a este brillante docente universitario de prestigiosas universidades en Lima, y el que quiero resaltar otra vez más su breve pero fructífero paso por la UNASAM. El tema que va a exponer el ingeniero es el diseño y construcción de pequeñas presas rústicas colchas en el Perú. Hay ya todo un programa, antes eran esfuerzos aislados, ahora tenemos la unidad ejecutora del Fondo Sierra Azul. Bueno, toda una autoridad en el tema. Adelante, ingeniero Alfonso. Bien, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero, se le escucha. Adelante. Perfecto. Quiero pasar a mis diapositivas. Ya. Muy bien. Bien, buenas tardes con todos los presentes. Gracias a la invitación del ingeniero Orgio Solórzano, responsable del Consejo Departamental de Ancash, vamos a exponer el día de hoy sobre un tema muy interesante que nos compete especialmente a los ingenieros agrícolas, sobre esos pequeños almacenamientos de agua, denominados cochas, que en los últimos años pues se ha multiplicado su construcción, su financiamiento principalmente por parte del Estado. En ese sentido, vamos a hacer pues esta presentación con el único objetivo pues de que esta materia, este tema, sea realmente un tema que vaya profundizándose y alcanzando mayores comunidades campesinas del Perú, mayor cantidad de familias rurales del Ande, que como sabemos pues padecen muchas veces situaciones de ausencia de agua. Bien, entonces en ese sentido, nosotros tenemos que uno de los aspectos básicos o las razones que ha motivado a ir implementando este tipo de estructuras denominadas cochas es fundamentalmente debido al cambio climático. El cambio climático ha tenido un efecto muy fuerte en nuestra zona andina, dado que el cambio climático pues, fundamentalmente ha alterado las precipitaciones y va desapareciendo de a pocos los glaciares, que son los dos aspectos fundamentales para que haya presencia de humedad, para que haya presencia de agua en las partes altas de nuestra Amazonía, de nuestra zona andina, ¿no? Los problemas son diversos, ausencia pues, de masa verde en el campo, ¿sí? Y que eso pues, ha afectado, y uno de los aspectos que más ha influido es en la migración de la población rural. Y como sabemos que el agua principalmente se origina en las partes altas debido pues, a la lluvia, debido al deshielo, ¿no? de los glaciares. De ahí principalmente proviene el agua. Y mientras hay agua, ¿no es cierto?, en esas alturas, vamos a tener siempre pues, una humedad que va a poder captar, que va a poder ser captada y luego pues esta humedad, esta agua va a llegar a todas las poblaciones que normalmente lo han tenido. ¿Qué es una cocha? Ahí tenemos en la pantalla una cochita típica que no es otra cosa que un almacenamiento natural, ¿sí?, de agua. Es un vaso natural donde el agua pues, se almacena producto del hielo, producto de la lluvia,
y que almacena agua usualmente pues de una pequeña cuenca, de una microcuenca. Y luego esta agua o se infiltra o simplemente continúa con su curso de acuerdo pues a la pendiente, ¿sí? Entonces, ese es el concepto fundamental de lo que es pues una cocha. Entonces, sobre esta cocha natural es sobre la cual actuamos los ingenieros conjuntamente con la población, porque este trabajo tiene que ser en forma conjunta con la población rural, ¿sí? De lo que se trata es de que esta cocha natural, este vaso natural, pueda ser mejorado para poder incrementar la cantidad de agua que se va a almacenar, ¿no? Y que esta agua sea pues provechosa para la agricultura. En ese sentido, pues, se han identificado, ¿no? Ya se han hecho unas clasificaciones de lo que respecta a las cochas, y básicamente se tienen dos. Uno es lo que se denomina la cocha de cosecha de agua o de almacenamiento, y que se refiere fundamentalmente pues, a vasos naturales que tienen una buena impermeabilización, ¿no? Su estructura del suelo es lo bastante impermeable como para almacenar agua. Es decir, que a partir de ese almacenamiento se puede trasladar, se puede llevar agua, ¿no es cierto?, para algún lugar donde se la requiera, y esa es la denominación de la cosecha. El otro tipo de cosecha es la cocha de siembra de agua. Sembrar el agua para poder ser utilizada en otro ámbito, ¿sí? También se le llama una cocha de recarga de acuífero. Y estas cochas, sus vasos naturales, son bastante permeables. Tienen una alta infiltración y como tal, también son importantes porque ahí se almacena el agua y rápidamente va bajando y esas aguas alimentan pues a los ojos de agua que están en la parte baja de la cuenca, ¿no? Y una tercera que se denomina una mixta que de siembra y cosecha de agua, que fundamentalmente porque hay la presencia de la estructura del suelo en el fondo, es impermeable, y en la medida de que se va alcanzando el nivel superior del suelo, se tiene una zona permeable con alta infiltración. Entonces es una cocha pues, de tipo mixto, se le denomina, ¿sí? Las cochas de almacenamiento en este esquema son un esquema que tomaba de informaciones que se tienen ahora dos publicaciones muy interesantes. Esto proviene del Cusco. Este esquemita nos dice claramente, nos explica de una forma muy sencilla lo que es una cocha de almacenamiento. La cocha del almacenamiento típica acá entonces tenemos un terreno impermeable, un canal que deriva las aguas, digamos, en exceso, que uno quiere derivar, canal, y acá tenemos pues el dique de almacenamiento, ¿no? Esa es la cuestión básica de lo que es un suelo poco permeable o casi impermeable. Bien, el segundo tipo de cocha, como lo es la cocha de siembra de agua, como decíamos, también en este esquema se puede observar que usualmente no tiene salida. No tiene salida porque el suelo es altamente permeable, el agua se almacena ahí y muy rápidamente se infiltra, ¿no? Entonces, y esas aguas sirven pues para poder dotar de humedad en la parte más baja, como decíamos. Y la tercera, que es la cocha mixta, de siembra y cosecha, que, repito, acá lo interesante de estas cochas es que la parte superior que estoy señalando aquí son permeables, en consecuencia el agua se infiltra fácilmente, y estas cochas tienen un fondo impermeable donde finalmente
actúa como almacenamiento. Y al ser entonces una cocha de cosecha de agua, va a tener un canal de derivación para poder abastecer a alguna zona en particular. Una cocha es una obra muy pequeña, muy sencilla, pero igual hay que planearla. Y con mayor razón, si estamos planeando o pensando hacer una obra pues, en zonas muy alejadas de las poblaciones, con mayor razón ahí se requiere tener muy bien planificado, sobre todo por digamos, por los viajes que tenga que hacerse al lugar, el tema de los materiales, el tema de los estudios, ¿no? Como cualquier obra, pues hay que hacer básicamente un planeamiento del proyecto, que consiste pues en la elaboración de estudios y cálculos básicos de ingeniería. Por más que sea una obra pequeñita, requerimos saber de volúmenes de agua que vamos a almacenar, requerimos saber de alturas de agua que se pueden almacenar, y eso va a definir finalmente la altura del dique. Esta infraestructura de embalse tiene que ser coherente, no solamente al aspecto técnico, sino las posibilidades económicas. Las posibilidades económicas finalmente me van a definir el tipo de material, ¿es cierto? Si tengo material cercano, ¿para qué voy a estar trasladando material de otro lugar? Y lo que significa pues la operación y el mantenimiento, cómo anda la sociedad que habita en ese lugar, ¿no? Si hay organización comunal, ¿no? Si hay efectivamente una comunidad que funciona. ¿No? En consecuencia, el estudio de ingeniería debe contemplar pues, y también la más económica. Adecuado, ¿cierto? Que haya una coherencia entre el flujo financiero, ¿no? Y las actividades que van a desarrollarse. Y por supuesto, monitorear y evaluar, ¿no? Semanalmente o cada 15 días el avance del proyecto para garantizar su culminación en tiempos programados. Las consideraciones legales también forman parte del planeamiento porque hay derechos de agua, ¿sí? Hay derechos de agua de la fuente hídrica a utilizarse y eso muy bien ya está establecido por la ANA, aun cuando no llegan a veces, digamos, la gobernanza de la ANA a veces no llega a esos lugares, pero ya eso está establecido. Entonces esto tiene que estar claramente establecido. Los derechos de paso para las obras de almacenamiento y otras que fundamentalmente nos permite pues, evitar problemas, digamos, en el futuro. Otras viabilidades, ¿no? Que forman parte de la decisión. La viabilidad económica, ¿sí? ¿Cuánto se dispone? ¿Sí? Los materiales en la zona, la mano de obra, ¿sí? Es importante. La viabilidad social, ¿sí? Realmente es una obra que la comunidad la aspira, la quiere, que si la comunidad no tiene interés pues, en una obra, creo que es que hacer, como se dice, pues un elefante blanco, ¿no? Y no se trata pues de eso. El país es un país con bajos recursos económicos y como tal debería siempre pues, tratarse de ejecutar obras que la población quiere, que la población necesita, ¿no? Por supuesto, también es importante la viabilidad ambiental y sobre todo tratándose de una obra de agua que va a modificar de alguna manera el manejo del agua arriba digamos, en la microcuenca, en la cuenca. Va a haber una modificación, va a alterar, ¿no? Cursos de agua, presencia de humedales, ¿sí? El pastoreo, etcétera. Entonces, la parte ambiental también hay que tomar en cuenta cuando pues, uno hace un estudio. Voy a usar materiales propios de la zona, ¿sí? Voy a tomar material y de alguna manera de deforestar cierta zona, ¿qué impacto tiene? Eso hay que evaluarlo.
Los estudios fundamentalmente que se vienen haciendo es, hay que hacer un levantamiento de un diagnóstico con la participación de los pobladores, porque el poblador es el que conoce muy bien su zona. Todo ingeniero que se presuma de buen ingeniero tiene que necesariamente contar, ¿sí?, con la ayuda, con la participación de la población cuando hace un diagnóstico de una zona, necesariamente, ¿no? Porque ellos saben perfectamente sobre su espacio. ¿No? ¿Para qué? Para poder definir las características topográficas, porque es propio del vaso y del dique, características geológicas, calidad de suelo, tipo de suelo, características hidrológicas, qué información tenemos para saber cuánto de agua, ¿sí?, en el tiempo, ¿sí?, con las condiciones ambientales, sociales y las económicas propias de la zona. Esos son aspectos importantes. Los estudios previos también incluye el estudio del suelo, ¿no?, para poder saber qué tipo de coche queremos implementar. Si es una cocha de siembra, que requiere pues de suelos permeables, que existan rocas fracturadas o fisuradas, como se dice, ¿no? Entonces eso hay que hacer un estudio, un reconocimiento visual. No creo que sea conveniente hacer estudios especializados, porque son presupuestos muy reducidos, pero que el ingeniero perfectamente, ¿no?, con su formación también en el aspecto geológico, va a poder determinar estas propiedades, en este caso el tipo de suelo, ¿no? Las cochas de cosecha deben tener pues suelos arcillosos, ¿no?, o limosos, y que no tengan rocas fisuradas, con lo cual pues se garantiza de que efectivamente va a cumplir con esos requisitos. Otra parte del estudio, del estudio previo es cuánto de material contamos en la zona. Y lo ideal es que el material esté lo más cerca posible a la obra. Eso es lo ideal. Ojalá lo tuviéramos, porque eso va a reducir tremendamente los costos. Porque requerimos de tierra arcillosa o que llaman gredosa. Necesitamos de piedras de 20, de 30 centímetros, de mayor tamaño cuando se trata de piedra para la cimentación. Necesitamos de champa, ¿sí?, esa champa rústica, esa champa fuerte que se desarrolla en la parte alta de nuestra serranía, que va a servir fundamentalmente para proteger las paredes de las cochas, los taludes de las cochas, ¿sí? La topografía. La topografía es básico porque me va a permitir conocer cómo es la forma del vaso, ¿sí? Entonces es necesario definir bien el vaso, ¿sí?, saber de qué forma pues tiene la depresión, el terreno, ¿no?, si es una pendiente suave, el área suficiente, un área extensa, y toda esa información pues lo vamos a encontrar a través de la topografía, ¿no? También la topografía me va a definir la ubicación del dique. Es fundamental la adecuada ubicación del dique de contención para poder, pues, sobre todo, garantizar la economía, porque el dique debe construirse no solamente en un terreno firme, sino también en la zona más angosta posible, de la zona natural del agua. Ya la cocha ya tiene definido de alguna manera su zona natural de salida, porque esto va a influir en los costos, ¿no? La ubicación del dique debe tener la mínima pendiente posible para minimizar los ríos siempre de borde cuando las pendientes son muy fuertes, ¿no? También forma parte de los estudios previos la tenencia de los terrenos. No podemos construir una obra
en un terreno que no esté bien definida su propiedad, ¿no? Si hay controversia, como suelen ocurrir, se debe buscar una concertación armónica en las partes, ¿no? En las áreas tributarias, en las áreas de influencia del proyecto. Debe estar todo claramente pues establecido. Bien, antes de ya entrar a lo que signifique pues el diseño y la construcción del dique para cochas, veamos las partes básicas que tiene pues un dique, el dique que es el elemento principal de la cocha. ¿Cuáles son sus partes? La tenemos principalmente entonces la corona, ¿no? Y el borde libre, que se da con un borde libre de 20 a 30 centímetros para evitar el rebalse del agua sobre la corona. El cuerpo propiamente dicho del dique, el cuerpo que es el que le va a dar el soporte al empuje de las aguas, que es el que le va a dar, digamos, el ancho, la longitud necesaria para el desarrollo de la filtración del agua, ¿sí? Entonces el cuerpo del dique. Más adelante vamos a ver cómo pueden estar constituidos estos materiales, ¿no? La cimentación. Esta cimentación que nos va a garantizar la estabilidad de esta pequeña represita, así como también, digamos, garantizar cómo manejar el tema de la acción, porque lo más peligroso que se puede presentar en una obra de este tipo es el no saber manejar la infiltración, porque eso puede finalmente acabar en una tubificación, ¿cierto? Una tubificación y finalmente en el total colapso de la cocha. Entonces una cimentación, el objetivo acá es garantizar pues, que esto llegue hasta el suelo impermeable en lo posible. Y usualmente se trabaja pues, digamos, profundidad de cimentación de 50 centímetros. Y si a los 50 centímetros no encontramos una zona de soporte lo suficientemente estructurada, pues hay que continuar un poco más hasta encontrar el suelo firme, ¿no? Luego tenemos la cara interior en contacto con el agua almacenada y la cara exterior, ¿sí? Las estructuras de ingreso. La estructura de ingreso del agua, en este caso si fuera una cocha de almacenamiento de agua para derivar el agua, necesitamos entonces una estructura de ingreso del agua, como el agua lo vamos a derivar. Una tubería en el cuerpo de la presa, ¿sí? Y finalmente una salida que está identificada principalmente por la válvula de salida. La protección del dique también es fundamental, especialmente aquí en la parte en contacto con el agua. El oleaje presente en la zona de almacenamiento va a hacer un golpeteo permanente del talud aguas arriba. Es necesario protegerlo, principalmente lo ideal es protegerlo con piedra, para que no se vea afectado. Y de igual manera aguas abajo, ¿no? Aguas abajo también, este talud es necesario pues protegerlo. Si hay piedra, se da con piedra, si no hay piedra, se puede usar perfectamente todo lo que son las plantas que crecen en el lugar, las champas, ¿no? Entonces eso es en conjunto, digamos, la forma general de las partes de un dique. Los diques pueden construirse de diversa manera. La idea está desde que tengan pues una concepción ingenieril clara, que efectivamente funcione. Pero lo típico aquí, por ejemplo, es trabajar con un dique de piedra con núcleo de arcilla. Aquí en la parte central viene el núcleo de arcilla, ¿no? Viene el núcleo y tal vez aguas abajo, aguas arriba, ya aguas abajo, con un empedrado. Entonces todo este cuerpo, esto es una presa compuesta a base de arcilla en el centro para evitar la infiltración del agua, y en los taludes aguas arriba y aguas abajo con piedra para darle el fuste, para darle el cuerpo, la resistencia, la estabilidad pues, a la pequeña presita.
¿no? Ese es un tipo de dique, entonces, que tenemos. En lugares en donde no tenemos mucha piedra, por ejemplo, que hay muchos lugares donde no abunda la piedra, ¿sí? Y abunda la tierra, más no la arcilla, porque no hay que confundir lo que es propiamente lo que no es la tierra y lo que es la arcilla. La arcilla propiamente es un material, es un suelo poco permeable, ¿no? ¿Sí? Que hay que, para poder definirlo como arcilla, hay que hacer un análisis del suelo a través de la mecánica de suelos, ¿no? Entonces, cuando no se cuenta ni con arcilla, ¿no? Y con poca piedra, entonces la opción es hacer un dique de tierra con protección de la poca piedra que eventualmente puede haber, porque la piedra finalmente es un material necesario, y por lo cual se hace la optimización del uso de la piedra colocando, digamos, aquí, desde la zona húmeda, colocando un muro de piedra, una zona en contacto con el agua, como dije, para el oleaje, y aquí poner lo suficiente y necesario, un empedrado que actúa como filtro, para evitar la tubificación debido a la infiltración que a veces se convierte en un tema inmanejable. ¿No? Acá el agua, la zona húmeda, genera un flujo de agua, que cada vez se va deprimiendo más, y entonces al final este flujo de agua se choca con este filtro y ya se evita pues los fenómenos de percolación, ¿no? Es el segundo tipo de presa que eventualmente se podría hacer, ¿sí? Y el tercer tipo de presa rústica es la presa rústica de champas, con núcleo de arcilla, que en un lugar puede haber arcilla, pero no hay piedra, absolutamente no hay piedra. Y si hay mucha champa es porque seguramente son suelos que son con alta presencia de materia orgánica, son tipo pantano, ¿no? Que su capacidad portante es muy reducida. Entonces ahí es necesario hacer la cocha y bueno, pues hay que hacerla. Pero enfrentamos el problema de que la capacidad portante de ese suelo es muy baja. Entonces de ahí viene la solución de construir este dique rústico con champas, ¿no? Con champas y con núcleo de arcilla. Y obviamente acá la chamba, su objetivo es hacer que el peso de la masa, el peso de la presa, se reduzca. ¿Sí? Se reduce el peso de la presa, mientras la arcilla pues tiene un peso unitario encima de 1400, 1300. La chamba apenas alcanza pues, los 600, los 700 kilos por metro cúbico, o sea, es tremenda la reducción del peso, ¿no? Entonces con eso ya vamos a hacer que el efecto de la presión sobre el suelo no sea un efecto negativo. Y además, debido a que usualmente se encuentran estas presitas, y repito, en zonas de baja capacidad portante, es que se ensancha. Hay un mayor ensanchamiento de los taludes. Estos taludes son de 1 en 2, uno vertical, 2 horizontal, con la finalidad de extender, digamos, el peso, ¿no? Extender la carga en una mayor superficie posible. Digamos, ese es el principio básico, ¿no? Y toda la presa, tanto el talud, aguas arriba como aguas abajo, como la corona, van a estar obviamente protegidas con champa, ¿no? Que es lo que más abunda en el lugar. Sí, entonces ese es el principio, digamos, básico, repito, de por lo menos estos tres tipos de presitas. Pueden haber otras más, seguramente, ¿sí? Pueden haber otras más, ¿no? Porque ahí viene el ingeniero agrícola, que es el ingeniero del campo, que tiene que buscar alternativas, materiales propios de la zona, que al mismo tiempo otorguen resistencia, otorguen durabilidad, ¿no? Y nos permitan solucionar, en este caso, estos problemas. Vamos entonces a ver ahora la conformación de los diques. El dique
No, el dique perdón, el núcleo. Cuando el dique es un dique de piedra con núcleo de arcilla, ¿no? El primer dique que hablábamos, el núcleo es de arcilla y se debe trabajar un ancho mínimo de 80 centímetros. Estas medidas son medidas de carácter práctico, que la experiencia, ¿no? De repente están sobredimensionadas, ¿sí? O sea, sería interesante hacerle todos sus análisis físicos y matemáticos de repente para poder optimizar, ¿no? Nosotros lo estamos haciendo a través del centro, del círculo de investigación, estamos desarrollando estudios con el slide que nos permitan de repente optimizar estos anchos. 80 centímetros es un valor práctico, pero eventualmente se podría mejorar siempre y cuando se garantice pues, un buen estudio, obviamente, ¿no? El segundo dique, el dique rústico de tierra con protección de muro de piedra, ¿no? Como sabemos, todo es tierra, todo el cuerpo de la represita de tierra, pero para eso es fundamental que esté bien compactado y se recomienda desde que sea a través de una compactación con tractor, ¿no? Con un rodillo, ¿sí? O con las motocompactadoras, si no hubiera, digamos, el rodillo, ¿no? ¿Sí? O sea, es importante porque estamos hablando del que el cuerpo de la presa es de tierra y acá sí hay que tener cuidado, ¿correcto? Y desde el punto de vista de los materiales, el dique rústico de Champa, como hemos visto, tiene también núcleo de arcilla para evitar el pase del agua, ¿no? Un núcleo de 80 centímetros, ¿sí? Bien. La corona. Estoy, como verán ustedes, explicando en conjunto las dimensiones, ¿no? De cada elemento que hemos explicado hace un momento, los elementos conformantes del dique. Entonces, en grupo estoy presentando la dimensión. En este caso, vamos a hablar de la corona. La corona para los tres tipos de diques, ¿no? Pues hablamos, la corona, sus dimensiones según el tipo de dique. Cuando tengo mi dique rústico de piedra con núcleo de arcilla, o sea, el primer dique, acá tenemos fórmulas empíricas, ¿no? Se habla de un ancho mínimo de 1.20, ¿no? Para poder hacer los trabajos de operación más adherimiento, 1.20 mínimo de ancho la corona. Y hay una fórmula que nos dice el espesor de la corona es igual al H, el H que es altura de la cocha, menos 0.50. Yo tengo un ejemplito que si la altura de la cocha es 1,50 m, entonces su espesor debe ser 1 metro, por ejemplo, ¿no? 1 metro. Estamos hablando de 1 metro a 1,20 m. Si para el dique de tierra, igual existe otra formulita empírica, H sobre 5 más 3. ¿Sí? Entonces, como hemos visto, este dique de tierra requiere pues el paso de maquinaria, ¿no? Entonces aquí, mediante esta fórmula, se llega a la conclusión de que para una altura de 1,50 m, por ejemplo, voy a necesitar un ancho de corona de 3,30 m, ¿no? Y entonces esto es importante tomar en cuenta estas predicciones que lo da un poco ya la experiencia misma. Y lo dique rústico de Chambas en un ancho mínimo de la corona igual a 1,50 m. A 1,50 m. La altura, en todos los casos, las instituciones que están dedicadas al financiamiento y la construcción de estas cochas, que en este caso es Sierra Azul y algunas otras ONG que vienen trabajando especialmente en el Cusco, se habla de 1,50 m, pero ya se está empezando a trabajar con mayores alturas en la medida de que se va teniendo más conocimiento sobre esta temática, sobre todo el estudio de infiltración y el estudio de estabilidad, ¿no? Pero lo que se recomienda fundamentalmente es trabajar hasta 1,50 m.
el cimiento, que es el otro elemento del dique. Cuando se trata del dique con núcleo de arcilla y de piedra, ¿no? El ancho del lentellón mínimamente es igual al ancho de la corona, ¿no? El lentellón con el ancho de la corona van a la par. Y la profundidad del lentellón 50 centímetros. Cuando el dique es de tierra, igual la cimentación es similar al dique rústico de piedra con núcleo de arcilla. Es la misma estructura del cimiento. Y para el dique rústico de champas, ¿no? Igual 50 centímetros, pero acá cabe un aspecto importante. Hay que profundizar. Usualmente se profundiza a más de 50 centímetros si no alcanzamos la zona impermeable para ubicar el cimiento de este dique. Luego tenemos el talud, ¿no? ¿Qué talud le debo dar? Si ya definí que aquí voy a trabajar un determinado tipo de dique por la cantidad de materiales que dispongo, porque es el material el que me define finalmente el tipo de dique, ¿no? La presencia, no de los materiales. Entonces, en función de eso, va a definirse también el talud interno, que cumple la función de evitar la erosión por oleaje, y el talud externo, que es una cobertura con chapa principalmente para evitar la erosión por lluvias y eventualmente, digamos, el viento, ¿no? Entonces se tiene establecido que los taludes, por ejemplo, cuando el dique es rústico de piedra con núcleo de arcilla, el primer dique, el talud de aguas arriba y abajo es el mismo, de uno en uno, ¿no? 45 grados. Y se pone en la zona una diferencia es entre la piedra si es redonda o si es plana, tipo laja, ¿no? Entonces, en caso de poner piedras redondas, hay que aplanar más ese talud. Entonces, se puede ir a un talud de 1 a 0.5 o hasta 0.75, ¿no? Entonces, en el caso de piedras redondeadas. En el caso de los diques rústicos de tierra, ¿sí? Los taludes aguas arriba, 1 a 0.75, ¿no? Y el talud del filtro de piedra, aguas abajo, de 1 a 1.5. O sea, son valores que ya están establecidos, ¿no? Las obras complementarias adicionales al dique son el vertedero de excedencia, ¿no? La función principal del vertedero de excedencia no es otra cosa que evacuar el agua en exceso, lo que llaman pues el nivel ordinario de las aguas, el NAMO, ¿no? O el NAME, que es el nivel extraordinario, cuando hay una fuerte lluvia o cuando hay, digamos, cantidad de agua a través de que alimentan a la cocha. Entonces se puede producir la altura extraordinaria, ¿no? El NAME. Entonces esa diferencia entre el NAME y el NAMO tiene que ser evacuado. Y es evacuado a través de este vertedero de excedencia, ¿no? Se tiene principalmente dos tipos de vertederos, uno frontal, que tenemos aquí en la figura, ¿sí? Aquí tenemos el dique, este corte, el dique, y aquí tenemos entonces la cocha, la zona húmeda, y por aquí entra el agua, ¿no? Por aquí sale el agua para poder derivarse a un canal, ¿no? Al canal de excedencia, previo una poza de disipación, ¿no? Previo una poza de disipación. Entonces, este es lo que denominamos el vertedero de excedencias frontal. El vertedero de excedencia lateral tiene igual, acá tenemos el dique, ¿sí? Aquí tenemos el dique. Aquí, entonces,
el agua es captada en este punto de forma lateral, ¿sí? Y luego derivado pues hacia su canal de excedencia. Bien, en lo que respecta a los procedimientos constructivos, en lo que respecta a los procedimientos constructivos me voy a referir, porque eso va a depender pues, del tipo de cocha, obviamente. No se pueden generalizar algunos aspectos. Pero estuve hace poco en Huaraz, en el lugar denominado Cachmacocha, con el ingeniero Wilder Vargas, que estaba desde residente de obra. Fuimos también con los alumnos de la Universidad Agraria a esta obra. Entonces, sus características de esta cocha, la cocha de Cachmacocha, acá corresponde a la cuenca del Sanda y su cuenca de Atoca, Mancaná, ubicada a 4.600 metros sobre el nivel del mar, una parte alta. Es importante saber aquí, por ejemplo, cómo fue el dique proyectado, ¿sí? Un dique proyectado que fundamentalmente nos habla de un cuerpo de arcilla, una cimentación de arcilla con piedra, según el expediente técnico, ¿sí? Y un empedrado tanto aguas arriba como aguas abajo, empedrado. Pero para darle mayor seguridad, el diseñador planteaba aquí trabajar con una geomembrana aquí, ¿sí? Una geomembrana enterrada para darle la seguridad de apuntalamiento. Aquí arranca la geomembrana, ¿sí? Todo esto va enterrado. Y la geomembrana cubre todo el desarrollo del cuerpo del dique. Aquí otra vez se le confina a través de una excavación, ¿no? Y está confinado, y luego baja y termina acá a media altura del dique. Y luego ya viene ya el empedrado, ¿no? Tanto aguas arriba como aguas abajo. Y acá planteaba el diseñador un filtro de piedra para evitar justamente la turificación. Entonces eso fue lo que estuvo planteado y podemos ver que lo que se ejecutó fue otra cosa, ¿no? Lo que se ejecutó finalmente fue este tipo de presa, ¿sí? En donde había mucha arcilla en el lugar, ¿no? Tierra arcillosa. Entonces se redujo el uso de la piedra porque no había piedra en suficiente cantidad que el proyectista había planteado, un mal estudio en lo que respecta a la disponibilidad de los materiales, ¿sí? Entonces finalmente esto es lo que se construyó, pero siempre igual trabajando con la geomembrana. Acá su apuntalamiento, parte superior igual. Y acá la construcción de un filtro de piedra para evitar la turificación cuando se produce la infiltración del agua, de aguas arriba hacia aguas abajo, ¿no? Esto fue lo ejecutado en este proyecto. En este proyecto las características fueron las siguientes: 44 metros de longitud del dique, que es el valor más importante del punto de vista económico. Una corona de 3 metros y medio, porque se necesitó compactar con maquinaria. La altura del dique en 1,10 m, ¿sí? Una longitud del aliviadero también de 10 metros, ¿sí? Se trabajó con un diámetro de la descarga de 6 pulgadas, ¿sí? Un área de embalse de 9.100 metros cuadrados, casi una hectárea, y un poco más de 10.000 cubos de almacenamiento de agua en la cocha, ¿no? Estas son las características de esta cocha que estamos particularmente, digamos, analizando, ¿no?
Ahí tenemos una vista panorámica de la Cocha, ¿no? El vaso de agua, ¿sí? Aproximadamente 10.000 metros cuadrados de superficie, un poco más de 10.000 de metros cúbicos de almacenamiento, y un dique de más de 40 metros, 44 metros, ¿sí? Con protección de piedra tanto arriba como abajo, aguas arriba, una protección de champa, ¿no? De champa, ¿sí? Entonces eso es lo que se construyó ahí en ese lugar de Ancash. Ahí la estructura de toma y descarga de esa represita. Tenemos la captación, una estructura de captación, ¿sí? La tubería y finalmente la descarga. La descarga, que es a través de una caja de válvula, una posa de disipación y finalmente ya la salida de biopaso por un empedrado, ¿no? Y entonces, esta es la estructura de descarga. Las cajas de válvula de regulación, que son típicas, son una cajita de concreto armado, de concreto armado, ¿sí? Básicamente de 1 metro. En este caso se tiene pues una válvula de 6 pulgadas, se trabaja con tubería de 6 pulgadas, ¿sí? Para regular el caudal que hay que retirar de la Cocha. El aliviadero de demasías, que estaba conformado por una poza de disipación de mampostería de piedra, ¿no? Sobre un concreto de 175, ¿sí? El tamaño de la piedra de la mampostería fue de 6 pulgadas, ¿no? Se trabajó ahí con un aditivo incorporador de aire. Dado que acá casi se usa concreto en el aliviadero de demasías, entonces es necesario, fundamental, trabajar con un incorporador de aire, ¿no? Dado que estamos a 4.600 metros sobre el nivel del mar, y algunas veces, en algunos meses del año, la temperatura del lugar alcanza de menos 5 grados centígrados, ¿no? Menos 5, 0 grados. Y ya esas condiciones climáticas son condiciones ya de frío para el concreto, que lo va a afectar notoriamente, lo va a romper, lo va a pulverizar, ¿no? Sí, entonces ahí es necesario trabajar con un incorporador de aire, y aquí se habla de una calidad de concreto de 175, que debería haber sido de 210 como mínimo, ¿no? Porque tiene que haber coherencia. La calidad del concreto está en función a la permeabilidad, a la porosidad del material. Y es la porosidad la que finalmente es atacada por el hielo, ¿no? Cuando la temperatura baja. Entonces hay que tratar de hacer lo más denso posible el concreto. Entonces, mínimamente debería trabajarse pues con los 210 más los incorporadores de aire. Y acá tenemos entonces, también habla de junta de water stock, que finalmente no se utilizó, porque como es una mampostería y piedra, no se requiere, ¿no? Trabajar con water stock. Eso es lo que planteaba el proyecto, ¿no? No se requiere cuando es mampostería de piedra, ¿no? Esto acá habla de ponerle, por ejemplo, el water stop, los cambios de pendientes, ¿no? Pero, o por longitud, pero no es necesario, porque la piedra como tal es tremendamente resistente para poder soportar todos los cambios producto de los cambios de temperatura, no es realmente requerido, ¿no? ¿Sí? Ahí tienen la sección típica del aliviadero, ¿no? Hablábamos el NAMO, ¿no? El nivel del aliviadero debe coincidir con el NAMO, o sea, el nivel de aguas ordinarias, ¿no? El de aguas ordinarias, o sea, la situación normal, común que se encuentra en la Cocha, ¿sí?
mientras que el NAME son el nivel de las aguas extraordinarias, ¿no? Acá hay cambio pendiente, simplemente se hace una junta, ¿no? Acá igual, cambio pendiente, otra junta, una junta de construcción, y que funciona también como junta de dilatación, digamos, ¿sí? Y finalmente el canal de evacuación. El procedimiento constructivo, por ejemplo, en todo lo que fue la excavación de la cimentación, ¿no? Se hizo con maquinaria. Lo ideal es trabajar con maquinaria, obviamente, ¿no? Esto agiliza tremendamente los trabajos, en este caso esta maquinaria, la retroexcavadora. No solamente nos permitió hacer la excavación de la cimentación, también nos permitió el poder, digamos, sacar los materiales de la cantera, ¿no? Es importante, esta máquina es de mucho uso, en este caso, en este tipo de obras, ¿no? Aquí tenemos siempre el control topográfico de la excavación del cimiento, hay que ir controlando niveles, ¿no? ¿Correcto? Ahí tenemos la retroexcavadora ya sacando material propio de la zona, que es un material que tiene credibilidad, o sea, es arcilloso en realidad, como con presencia de piedra mediana, ¿no? Entonces, esa máquina es muy utilizada, digamos, en este tipo de obras, ¿no? Luego tenemos para la compactación del cuerpo del dique, ¿no? Tenemos un rodillo, un pequeño rodillo, propulsado por una persona, y hay que estar pues pasando, ¿no? Con capa de 20 centímetros y ir midiendo, ¿no? Ir midiendo la capacidad, digamos, la compactación, ¿no? In situ. ¿Sí? Son pruebas muy sencillas de mecánica de suelo que se hacen en el lugar para poder conocer que efectivamente se está logrando la máxima compactación del cuerpo del líquido. Es muy importante, ¿no? Muy importante darle la mayor compactación posible al cuerpo del líquido, porque solamente eso va a garantizar, repito, no solamente su estabilidad, sino también cómo enfrentar, digamos, el paso del agua, la infiltración en la parte baja y en la parte húmeda, ¿no? Como parte del procedimiento constructivo, y tenemos la colocación de la geomembrana. Como saben, la geomembrana es un material geosintético, ¿no? Cuya función principal es que impermeabiliza, ¿no? Evita el paso del agua. Ahí se está ubicando la geomembrana, aquí está, digamos, la corona. Se está apuntalando la geomembrana aquí en la corona, y aquí se está apuntalando ya en la parte baja, aguas abajo, ¿no? Bueno, ahí estamos, también se está colocando, se utilizó geotextil no tejido. Sobre la geomembrana va un geotextil, también el geotextil es un geosintético, ¿no? Que se utiliza en carreteras, en este caso se usa en la represa, y la finalidad es darle la seguridad a que la geomembrana no se vaya a deteriorar. De repente una piedra digamos, lo va a romper, ¿no? O a quebrar a la geomembrana, ¿sí? Entonces, bueno, ¿hay qué motivos? Entonces, el geotextil actúa principalmente para eso, ¿no? ¿Sí? Como elemento protector de la geomembrana. Ahí tenemos el relleno y la compactación en la zanja, en la corona del dique, ¿no? El apuntalamiento de la geomembrana y el geotextil. Acá se está haciendo el apuntalamiento a través de este relleno y compactación.
Ahí se está compactando esa zona, esa zanja, la corona del dique. El enrocado, luego que ya se tiene armado el cuerpo, en este caso el cuerpo ha sido totalmente de arcilla porque había arcilla en abundancia en el lugar, ¿no? Es en este caso particular. Luego ya se procede a darle la protección a los taludes a través del enrocado, ¿no? ¿Sí? Se colocó una capa de piedra porque no había abundante piedra. La piedra que es la que afloraba en el lugar con picos, ¿no? Con picos, con barretas y carretillas, y eventualmente con la ayuda de la maquinaria, eran trasladadas aquí al lugar, ¿no? ¿Sí? Enrocado entonces para proteger el talud, aguas arriba, el oleaje, y también aguas abajo, pero en la parte baja solamente porque no había, repito, la cantidad suficiente de estas piedras. Luego el enchampado, ¿no? La colocación de champa sobre la corona. Acá tenemos la champa colocada sobre la corona, ¿sí? Y también volteando en el talud aguas abajo, con champa, ¿no? Entonces acá la interacción entre champa y piedra, ¿no? Las champas se sacan del lugar cercano por trozos, ¿sí? Se va ubicando adecuadamente y ya sobre una capa de tierra orgánica, obviamente, para poder desarrollar adecuadamente. Y esto va a servir de protección de toda la estructura del dique, de la presa. ¿Sí? Detalles de la caja de válvula y la poza de disipación. ¿Sí? Acá viene la tubería, viene de este lugar, ¿sí? De este lugar saliendo del cuerpo del dique. Acá tienen la llave de control para poder controlar la descarga, el caudal que se quiere retirar. La otra posita de acá, ¿sí? Es una posita de amortiguamiento. El agua sale con mucha fuerza y no es necesario tranquilizarla al agua. Y la posa de salida finalmente, ¿no? Ahí tienen ya la cocha llenándose, ¿sí? Cuando la vas a terminar, observes aquí, acá, esta es la estructura de captación. Miren la ubicación de la estructura de captación, es importante ubicarla adecuadamente. Hay que darle mantenimiento cada cierto tiempo, por lo menos una vez al año. Y en eso es importante, pues, que haya por parte de la población beneficiaria que estén bien organizados, ¿no? Porque es una estructura que requiere de un permanente mantenimiento, por lo menos, repito, una vez al año, porque puede ser que haya acumulación de sedimentos o atoros de una rama, etcétera. Entonces es necesario tal vez dejarlo totalmente limpia para que pueda cumplir con su función de evacuar el agua, ¿no? Lo que yo creo, y eso va a formar parte de investigaciones que vamos a desarrollar con los ingenieros y con los alumnos en las universidades, debería promoverse, que dado la alta inversión que hace el Estado, ¿no? Porque se está hablando de miles de cochas. Entonces una cocha, pues, un promedio está en 60.000 a 100.000 soles. Entonces, si hablamos, pues, de 1.000 cochas solamente, hablamos de 100 millones de soles, ¿no? 100 millones de soles. Y si hablamos de 10.000, ya estamos hablando de 1.000 millones de soles. Son inversiones importantes que llegan al sector rural, al campo, que es necesario optimizarla. Creo que la ingeniería en el Perú debe tener una característica fundamentalmente social. Saber que somos un país pobre de recursos económicos, no tenemos los suficientes recursos económicos.
Ya vemos ahora el tema de la pandemia, cómo estamos sufriendo como país, ¿no? Debido a que tenemos un sistema de salud que siempre estuvo mal. Salud y educación han sido los patitos feos de nuestra sociedad, y ahí están ahora los resultados. Igual, el sector rural no tiene financiamiento, no tiene financiamiento. Y cualquier financiamiento que haya, creo que los ingenieros estamos obligados cada vez a optimizar ese financiamiento, a optimizar, o sea, hacer más obra para el sector rural. Y es posible hacerlo cuando hay esa dedicación, esa cuestión de responsabilidad social que debe tener todo ingeniero. No solamente basta pues saber la matemática, los diseños, la hidráulica, ¿no es cierto? Todo lo que conocemos como ingenieros agrícolas o civiles, sino también la responsabilidad social de tu entorno, ¿a quién sirves? Entonces, desde ese punto de vista siempre hay que tratar de optimizar, tratar de hacer más óptimos nuestro diseño, porque consideramos que estos planteamientos de espesores de talud, de espesores de corona, espesores de, ¿cómo se llama?, de núcleo de arcilla, de los taludes, ¿no?, del cuerpo de la presa, estoy seguro que pueden ser optimizados, cantidad de material, menos costo, ¿no? Entonces hay que propender a trabajar proyectos bien calculados que sean representativos, ¿no? Los extremos, ¿sí? Los extremos, unos 3 o 4 proyectos bien calculados y sobre eso ya trabajamos y aproximamos un poco más, ¿sí? Eso es muy importante. Y para eso está la geofísica, los estudios geofísicos que nos permiten poder conocer el suelo de cimentación, ¿no? Conocer las capacidades de filtración, lo que es la siembra del agua, ¿sí? Entonces todo eso, cuando se hace en volúmenes grandes, estos estudios, la geofísica es muy importante, ¿sí? Tenemos ahí los sismógrafos, ¿sí? Tenemos ahí los equipos que nos permiten medir la conductividad eléctrica a base de la humedad presente en el suelo, ¿sí? Equipos modernos ahora, y en la Universidad Agraria tenemos equipos geofísicos de última generación, ¿sí? Geometrics comprados a digamos, a una fábrica de California, en Estados Unidos. Estamos preparados con la investigación y lo vamos a hacer. Como rol, la universidad le compete hacer eso y lo vamos a hacer, por supuesto, ¿no? Para poder conocer, repito, estos estudios de infiltración, estabilidad, tema de los materiales, de construir la mecánica de suelos, ¿no? La geotecnia, fundamental que todo ingeniero agrícola civil maneje esa geotecnia, esa mecánica de suelos, porque justamente en este tipo de obras, que por más pequeña que sea, son 100.000 soles. Son 100.000 soles que hay que, pues, optimizarlo, ¿no? Hay que optimizarlo. Aquí le muestro un estudio, hemos hecho el análisis de estabilidad y también el de infiltración. Para estas cochas que estamos trabajando, ¿no? Con su núcleo de arcilla, hemos hecho su análisis y efectivamente la conclusión es que en análisis de estabilidad estamos pues sobrados, está súper estable y en consecuencia podríamos reducir un poco el tema de la estabilidad que cumpla con los cánones, con los parámetros que establecen los factores de seguridad, ¿correcto? Entonces, de igual manera acá hemos hecho ese análisis para esta empresa rústica de núcleo de arcilla y empedrados, aguas abajo y aguas arriba, igual, ha funcionado perfectamente, ¿no? Claro, porque se trabaja por el lado de la seguridad, no arriesgamos, ¿no es cierto? Y se supone que quien ha planteado estos valores ya lo hace
en base a las experiencias, porque sabemos que han habido cochas que han fracasado, ¿no es cierto? Y han fracasado cochas no porque el diseño estuvo mal, de repente, sino porque la parte constructiva, el tema de la mecánica del suelo, las compactaciones, ¿sí? Estuvieron mal manejadas, ¿no? ¿Sí? El no conocimiento de la infiltración y lo que puede esto ocasionar, ¿no? ¿Sí? El tema de la liquefacción de los suelos, que no creo que ocurra y que se podría estudiar justamente esto. La liquefacción de los suelos ocurre en estas presitas, pero que fundamentalmente son presitas a base de material granular, ¿no? Un material granular y que en condiciones principalmente de sismo, cuando ocurre el sismo, se produce la onda sísmica y sobre el conglomerado de las partículas se producen pues las presiones de poros que están presentes siempre, a las fuerzas sísmicas, hacen que finalmente ese suelo pierda totalmente capacidad de resistencia y segunda esta presita, ¿correcto? Podría pasar especialmente para suelos granulares, ¿sí? Entonces hablábamos del tema de la tubificación, conocer las curvas de infiltración, cómo sucede, para poder hacer los filtros adecuados, ¿no? ¿Sí? Tenemos otro gráfico que es el análisis de infiltración. Miren ustedes, este programa de SLAI, un programa muy sencillo de manejar los estudiantes ahí en el centro de investigación, en el círculo de investigación de diseño y construcción de presas de la Universidad Agraria, que dicho sea de paso, envío mis saludos a Carlos Lazo, que es el presidente de este círculo. Jóvenes con mucho esfuerzo, dedicados a la investigación, a los cursos de capacitación, y seguramente ahorita están enlazados, ¿no? Y ahí hay que premiar ese esfuerzo, hay que felicitar ese esfuerzo. Ellos trabajan ya con estos programas de SLAI, vienen trabajando con el tema de los estudios geofísicos. Hay un grupo de 5 alumnos que están trabajando, por ejemplo, la geofísica. Otros tantos que ya han llevado, una veintena de alumnos han llevado el SLAI, para poder trabajar justamente estos modelos, y que obviamente, repito, tienen que hacerse investigaciones en cochas, con el único objetivo de optimizarlas, con el único objetivo de hacer más obras, que en lugar de hacer 3 cochas en un distrito, hagamos 5, pues. Ojalá, con la misma plata, y que la comunidad participe con la mano de obra, ¿no? Hay que generar toda una corriente de solidaridad con nosotros mismos, ¿no? ¿Sí? Estamos obligados, y menos en esta época de crisis gravísima que se nos va a venir, producto de esta pandemia. Tremendo, ¿no? Finalmente, acá tienen unos datos de costos, siempre referido a Ancash. Por ejemplo, aquí, en esta cocha de Cachmacocha del que estamos hablando, ¿sí? Los costos de movimiento de tierra de 18.000 soles, costo de mano de obra 7.600, costo directo total 58.000 soles, los gastos generales, ¿qué significa? Pues, contadores, secretarios, administradores, qué sé yo, impuestos, supervisión, aquí entra el ingeniero agrícola, especialmente el ingeniero agrícola, y disculpen, de repente hay algún civil en la conferencia el día de hoy, pero yo reclamo este nicho para los agrícolas. Reclamamos este nicho para los agrícolas porque es el ingeniero agrícola el profesional más capacitado para enfrentar este tipo de obras, porque tiene varias aristas estos proyectos. Las aristas agronómicas, el uso del agua, la importancia del agua, el conocimiento de la sociedad propia del lugar, ¿sí?
y todo el conocimiento apropiado de la técnica, de la hidráulica, de la hidrología. Bueno, pero obviamente el conocimiento es abierto, ¿no? No podemos estar con tabúes. Pero sí creo que especialmente es el ingeniero agrícola el nicho donde las cochas deben trabajar. No solamente en la elaboración de los expedientes técnicos, sino también como ingenieros residentes, como ingenieros supervisores. ¿Sí? Hay una tarea interesante. En la supervisión la asignan 9.073 porque se trata de una supervisión de un mes y medio, ¿no? A lo más, 45 días, estamos hablando de un sueldo promedio mensual de 6.000 soles, ¿no? O sea, creo que es un sueldo que está dentro de los términos. Bien, entonces yo creo que estos son los aspectos principales que he querido el día de hoy darles como mensaje, tanto en la parte técnica como en la parte social que está involucrada a este tipo de cosas, esperando pues si todavía tenemos tiempo para las preguntas. Bien, muchísimas gracias, ingeniero Alfonso Serna, por esta didáctica exposición. Y sí, pues el asunto de las cochas no es un asunto de menor importancia. Son 90.000 empleos que se va a promover a nivel nacional. Usted mencionaba a Xuclú y a Olleros, y se van a hacer más de 40 cochas en la región Ancash, ¿no? En varios sitios. Entonces, es una oportunidad de mano de obra y de crecimiento de la investigación, y también lo que usted dice, la sensibilidad social, ¿no? Aproximar la inversión. Yo quería hacerle una pregunta. Hablaba usted en la caja de válvula, hay una pantalla. Esa pantalla es de concreto que permite recibir el impacto del agua que sale de la cocha. ¿Sería conveniente incorporarle a esa cocha una placa galvanizada tal vez? Porque tarde o temprano, si no, ese concreto pues, va a ser deteriorado. Sí, yo creo que es un buen planteamiento, dado, y esto con mayor razón, si estamos hablando de concretos elaborados encima de 4.600 metros sobre el nivel del mar, el problema del frío, definitivamente, que ese concreto va a tener problemas de durabilidad, se va a deteriorar en el corto tiempo y más con el impacto del agua. Sí, yo creo que el acero respondería mejor que el concreto ahí en ese punto. Estoy de acuerdo con esa posición. O de repente trabajar con una plancha de concreto polimérico, ¿no? El concreto polimérico es un material que también estamos investigando y que alcanza pues, resistencias encima de 1.000 kilos por centímetro cuadrado. Pero claro, hay que evaluar costos, ¿no? Hay que evaluar costos. Bien, ingeniero, nuevamente muchísimas gracias a usted y al círculo de investigación que usted dirige y apoya en la Molina. Muchísimas gracias, esperamos contar con usted en un próximo evento. Muy amable, ha sido un gusto pues estar con mis amigos de Huaraz. Ahora les tengo un especial cariño. Yo he sido profesor ahí en la UNASAM cuando era muy joven, en los años 84, 85, 86, creo que hasta el 88 llegué, como 5 años. Y a ti te tuve, claro, ahí Lorgio, ¿no? Tú eras mi alumno. Y a otros tantos, ¿no? Y tengo realmente grandes amigos, gratos recuerdos. No, gracias, la verdad, esperamos estar como siempre en otra oportunidad. Muchas gracias.